Si crees que has visto injusticias, espera escuchar lo que vivió esta persona. El día que cruzó las puertas del cuartel, no hubo nadie que no se volviera a mirarlo. No por admiración, no por respeto. Lo miraban con burla, con descendencia, como si su mera presencia fuera una broma de mal gusto. Ese palillo no va a aguantar ni una marcha, murmuró un recluta mientras reía con los demás. Tenía los brazos delgados, las costillas marcadas, y una postura tímida que lo hacía parecer aún más pequeño de lo que era. Pero sus ojos no temblaban. Se llamaba Elías. Apenas tenía 20 años. Nadie sabía mucho de él. No hablaba con nadie, comía solo, y cuando todos descansaban, él hacía flexiones en silencio, detrás de las barracas. Su uniforme le quedaba grande, como si hubiera sido hecho para otro cuerpo, pero no se quejaba. Nunca lo hacía. Solo observaba, escuchaba, soportaba. Desde el primer día, algunos instructores lo usaron como ejemplo de lo que no debía ser un soldado. Si vienes aquí con ese físico, mejor vete a tu casa, decía mientras la hacían correr vueltas extras o cargar sacos más pesados que él. Elías no decía una sola palabra, ni una. Recibía las órdenes, las cumplía, y al terminar, volvía a entrenar por su cuenta. Sin descanso, sin protestar. Había algo en el que incomodaba a los demás, su resistencia. Mientras otros caían exhaustos, él seguía corriendo. Mientras otros pedían agua o lloraban de dolor, él respiraba hondo, se limpiaba el sudor y continuaba. A veces, en la madrugada, los compañeros lo escuchaban contar flexiones cuando todos dormían. Una vez, uno de ellos lo espiaba desde la litera y vio cómo terminaba su rutina, se sentaba en la cama y miraba una fotografía rota. Nadie supo nunca quién estaba en esa foto. Un día, durante una práctica de formación, uno de los sargentos se le acercó y le gritó: ¿Tú crees que alguien como tú podría proteger una nación? Eres una vergüenza. Hubo risas, una carcajada colectiva. Elías solo bajó la mirada, no por miedo, sino por rabia contenida, una furia que ardía en su pecho, pero que jamás convertía en palabras. Lo que nadie sabía era que Elías no había llegado ahí por casualidad. Llevaba años preparándose. Cada mañana, mientras otros niños dormían, él corría al amanecer. Mientras otros almorzaban, él entrenaba con piedras y sacos improvisados. No porque quisiera demostrarle nada a nadie, sino porque tenía una promesa hecha. Una promesa grabada en su corazón desde la última conversación que tuvo con su padre, un exmilitar al que admiraba como a nadie en el mundo. Pero el mundo no quería escucharlo. Solo veían su cuerpo frágil, su andar silencioso, su aspecto humilde. No veían la tormenta que llevaba por dentro. No veían al guerrero que se forjaba en silencio, entre sudor, disciplina y recuerdos. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Las primeras semanas en el cuartel fueron un infierno silencioso para Matías. Mientras otros reclutas hacían bromas, compartían historias de barrio o hablaban de sus novias con risas desenfrenadas, él permanecía en silencio, comiendo solo en el comedor, sentado en la esquina del salón de descanso, invisible. Lo llamaban Palillo, el Flaco o el Fantasma, y si bien no lo golpeaban, las miradas, los susurros y las risas ahogadas eran como agujas que se clavaban sin dejar moretones, pero sí heridas. Lo peor era cuando tocaban las formaciones físicas. Uno de los sargentos, el más rudo de todos, tenía un gusto especial por humillar. «Vamos, esqueleto, si te doblo, te parto», gritaba mientras los demás reían. Matías nunca respondía. Solo bajaba la mirada, apretaba los puños y resistía. Cada frase que recibía no hacía más que encender algo dentro de él. No odio, no rabia, sino algo más frío, más enfocado. Lo que nadie sabía es que Matías había pasado por entrenamientos mucho más duros que los del cuartel. Su padre, exmilitar retirado, había perdido la movilidad de las piernas tras una operación fallida en una misión. Matías creció cuidándolo, levantándolo cada mañana, llevándolo al baño, dándole de comer y escuchando durante años sus historias sobre disciplina, honor y supervivencia. Cuando cumplió 15, su padre lo despertaba todos los días a las 5 de la mañana para correr en los cerros detrás de su casa, hacer flexiones en piedras irregulares y cargar sacos de arena que él mismo preparaba con piedras del río. Pero eso era algo que nunca mencionaba,
porque para Matías, entrenar en silencio era una forma de respeto. Nunca necesitó demostrar nada a nadie, hasta que llegó al ejército y el mundo lo empujó a mostrarse. Un día, mientras realizaban un entrenamiento de resistencia con mochilas de 25 kilos, varios aspirantes se empezaron a flaquear. Algunos pedían parar, otros se quejaban del calor, del dolor en los hombros, de las ampollas. Matías no dijo nada. Caminó con el grupo, pero cuando todos frenaban, él seguía. A los 15 minutos de descanso, él hacía sentadillas con la mochila puesta. Un recluta se acercó y le dijo en tono burlón: «¿Qué pasa, flaco? Te metiste azúcar en la sangre». Matías lo miró, respirando lento. «No, solo no quiero que esto me gane». Las miradas comenzaron a cambiar. Ya no eran solo de burla, sino de confusión. ¿Por qué no se quejaba? ¿Por qué nunca estaba cansado? ¿Por qué nunca hablaba, pero tampoco se rendía? En la siguiente práctica de defensa personal, le tocó enfrentarse al recluta más corpulento del grupo. Era una montaña de músculo que parecía disfrutar aplastar a los más débiles. Cuando el instructor gritó «empezar», el grandulón arremetió como toro. Matías esquivó, giró, usó el peso del otro a su favor y en menos de 5 segundos lo tenía en el suelo con una llave perfecta. El instructor tardó 2 segundos en reaccionar, luego silbó con fuerza. Todos miraban en silencio. El recluta se levantó furioso, pero el instructor lo detuvo. «¡Basta! El flaco te sacó limpio». Ese fue el primer día que lo llamaron por su nombre. Desde entonces, comenzaron a observarlo más de cerca. En las prácticas de tiro era preciso. En las de orientación, el primero en encontrar la ruta. En las pruebas de lectura táctica, su análisis era impecable. Pero a pesar de todo, seguía callado. No celebraba, no se jactaba, no humillaba a los que antes lo hicieron. Solo seguía adelante, como si no supiera que estaba sorprendiendo a todos. Una noche, después de una jornada agotadora, uno de los aspirantes que más había burlado de él se acercó al lugar donde Matías se sentaba a leer una vieja libreta de notas que siempre llevaba. «Oye, flaco, ¿qué lees?». Matías lo miró, dudó, y extendió la libreta. «Apuntes de mi papá. Era ingeniero militar. Me enseñó todo lo que sé». El chico hojeó el cuaderno con asombro. Estaba lleno de cálculos, mapas, estrategias, frases subrayadas como «el cuerpo cae», «la mente lo levanta» o «el silencio es la antesala del respeto». Desde ese momento, la percepción cambió por completo. Empezaron a sentarse con él, a preguntarle cosas, a escucharlo. Aunque él hablaba poco, cuando lo hacía, todos callaban. El cambio más notable vino de parte de los oficiales. Uno de los instructores lo llamó a su oficina. Le preguntó por su historial, por su vida, por su padre. Matías le contó todo, sin adornos. El oficial, un hombre duro, permaneció callado por un momento y luego le dijo: «Deberías haber contado esto desde el inicio». Matías respondió: «No vine a que me reconozcan. Vine a demostrarme a mí mismo que podía». Ese día, recibió una carta. No era de su casa. Era de la Dirección Central. Lo habían postulado para una prueba avanzada, una que solo los 5 mejores de la unidad podían tomar. Al principio, pensó que era un error. Luego, entendió que no, que todo lo que había sembrado en silencio, empezaba a florecer. Pero no todo era triunfo. Aún había resistencia. Algunos aún lo envidiaban. Otros, simplemente no podían aceptar que alguien que parecía débil fuera en realidad más fuerte que ellos. Y la prueba que se venía, pondría todo a prueba. Ese día, sin saberlo, fue el principio del fin de su silencio. El tercer día de entrenamiento fue el más duro. Aquellos que antes se reían ya no tenían fuerzas ni para murmurar. El sol castigaba sin tregua, el sudor se mezclaba con el polvo y los gritos de los instructores parecían no tener fin. Las mochilas pesaban más que nunca, los pies comenzaban a sangrar por las largas caminatas, y el ánimo de muchos estaba a punto de quebrarse. Pero él seguía. Luis no era el primero en llegar, ni el más rápido en correr, ni el más fuerte en levantar peso. Pero era el único que no se detenía. Cada paso que daba lo hacía en silencio, apretando los dientes, recordando todas las veces que fue subestimado en la vida. Porque no era la primera vez que lo llamaban palillo,
ni que lo veían con lástima. Toda su infancia fue una batalla contra las apariencias. Su padre, es militar, lo había entrenado desde pequeño con la única enseñanza de nunca rendirse. Una noche, en la tienda de campaña, escuchó sin querer a dos instructores conversando. ¿Viste al flaco? Luis, el que parece que se lo lleva el viento. Ese mismo. No sé qué tiene, pero no se rompe. Ya han desertado 7 y ese sigue como si nada. Me empieza a dar miedo. Tiene una mirada rara, como si ya hubiera vivido todo esto antes. Luis se recostó en su catre, en silencio. Cerró los ojos y recordó cuando tenía 12 años y su padre lo obligaba a correr bajo la lluvia cargando piedras en una mochila. Recordó las noches sin cena si no completaba la rutina. Recordó también el día en que ese mismo padre se fue, dejándolo solo con una madre enferma y una hermana pequeña a la que cuidar. Desde entonces, juró que nunca más permitiría que nadie lo aplastara. La prueba más temida llegó el fin de semana, el recorrido de resistencia total. Más de 30 kilómetros con carga, atravesando obstáculos, escalando, nadando, resistiendo. Antes de comenzar, uno de los líderes lo miró con desdén y dijo en voz alta: «Hoy es el día que se nos va el palillo». Todos rieron. Algunos incluso se burlaron abiertamente, lanzando apuestas de cuántos kilómetros aguantaría. Luis, como siempre, no respondió. Solo ajustó su cinturón, levantó la cabeza y se lanzó a la carrera con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno a uno, los más musculosos fueron quedándose atrás. El calor los vencía, el peso los doblegaba, las piernas temblaban. Pero Luis seguía. Su respiración era constante, su paso firme, sus ojos fijos en el horizonte. Cuando escaló el muro más alto, lo hizo sin pedir ayuda. Cuando cruzó el río, no dudó un segundo. Y cuando llegó al último kilómetro, sangrando de una rodilla, solo murmuró: «Ya falta menos, mamá». Fue el primero en llegar. Solo, con las manos llenas de lodo y los ojos encendidos. Nadie dijo nada. Los instructores se miraron entre sí sin entender. Algunos aspirantes lo miraban como si fuera otro ser humano, diferente al que conocieron el primer día. El líder que se había burlado de él bajó la mirada. Esa noche, por primera vez, alguien se sentó a su lado en la cena. Le ofrecieron agua, le preguntaron su nombre, su historia. Luis solo sonrió con timidez. No dijo mucho, porque para él, las palabras nunca sirvieron tanto como los actos. Pero en su interior, sabía que algo había cambiado. Ya no era invisible. Ya no era el flaco que no duraría una semana. Era Luis, el que había demostrado, sin gritar, que la determinación vale más que el físico. Y lo que venía, aún era más grande. Esa semana, todo fue diferente. Donde antes solo había risas burlonas, ahora había respeto. Donde antes encontraba silencio, ahora escuchaba un buenos días sincero, una palmada en el hombro, una mirada de reconocimiento. Luis no entendía bien cómo procesarlo. No estaba acostumbrado a recibir elogios. Le habían enseñado a resistir, no a disfrutar. Pero esa nueva atención no lo desvió de su propósito. Seguía cumpliendo con cada tarea con precisión, sin buscar destacar, sin querer aplausos. Lo que no sabía es que alguien muy importante lo estaba observando. El capitán Toledo, un veterano con más de 20 años en las fuerzas, había estado siguiendo su progreso en silencio. Había leído todos los informes, revisado las grabaciones de las pruebas físicas, e incluso preguntado por él entre los oficiales. Una tarde, lo llamó a su oficina. Luis, sin entender, entró con la espalda recta y la mirada firme. ¿Sabe por qué está aquí, cadete?, preguntó Toledo, con voz grave. No, señor. He visto su desempeño, su capacidad para resistir, su actitud, su historia. Hablé con sus instructores y también con su madre. Me contaron lo que ha hecho por su familia. Usted no está aquí solo por querer un uniforme. Usted está aquí porque carga con algo más grande, un propósito. Luis tragó saliva. Nadie había dicho eso antes. Nadie lo había visto tan profundo. Le seré claro, continuó el capitán. Estamos buscando perfiles para un programa especial.
Una unidad de rescate de alta exigencia. No elegimos al más fuerte, ni al más veloz, sino al que tenga el Tempel. Y usted, cadete, lo tiene. Luis no respondió. Solo asintió. Salió de la oficina con las manos temblando. No por miedo, sino por la emoción contenida. Toda su vida lo habían juzgado por su cuerpo, por su tamaño, por su silencio. Y ahora lo elegían por lo que tenía dentro, por su capacidad de aguantar cuando otros se rendían, por su historia, por su dolor, por su resistencia. Los meses pasaron. Luis ingresó al grupo especial. Recibió una nueva formación, más dura, más exigente. Pero él ya estaba curtido por la vida. Para él, correr bajo el sol no era tan difícil como haber cuidado de su hermana cuando no había que comer. Escalar no era tan doloroso como ver a su madre romperse poco a poco. Soportar gritos de un instructor no se comparaba con los insultos que cargó toda su adolescencia. La última escena de esta historia ocurrió en una ceremonia. Todos los cadetes formados, uniformes impecables, medallas entregadas. Y en el centro del escenario, llamado por nombre, subió Luis, condecorado no solo por su rendimiento físico, sino por su ejemplo de superación, resiliencia y liderazgo silencioso. El mismo oficial que un día se rió de él, fue quien tuvo que saludarlo con respeto y entregarle la insignia. Y aunque Luis no dijo mucho, como siempre, su mirada lo dijo todo. No había rencor, solo una calma profunda, la paz de alguien que supo esperar su momento y lo aprovechó con dignidad. Después de la ceremonia, algunos medios locales cubrieron la historia. El flaco que conquistó el cuartel, titularon, pero Luis no quiso entrevistas. Solo dio una frase que quedó grabada para muchos. No me entrené para que me vean. Me entrené para que nunca más me pasen por encima. Hoy, Luis sigue sirviendo. No busca fama, ni aplausos. Solo cumplir con su deber. Porque entendió que la fuerza verdadera no está en el cuerpo, sino en el alma. Y a todos los que lo subestimaron, les dejó una lección que jamás olvidarán. Nunca juzgues a alguien por su apariencia, porque lo más importante no siempre se ve. Suscríbete al canal Testimonios Anónimos. Relatos que conmueven, historias que perduran.